Entonces, acá tenemos estas dos personas, ¿no? Que van a conversar. Una va a ser la encargada de preguntar a la otra, y la otra pues responderá dando la información que solicita el entrevistador. Hemos dicho entonces que es la entrevista. Hoy, el tema de hoy es esto, la entrevista. Ya colocamos nuestro título, la fecha. Muy bien. Entonces hoy pues tenemos el tema y hemos colocado la fecha de la entrevista. Vamos a aprender qué es una entrevista y luego cuál es el propósito de la entrevista. Aunque también vamos a ver que hay varios tipos de entrevistas. Ya, luego ya en la siguiente clase formularemos una entrevista, ¿ya? Pero ahora pues vamos a aprender los conceptos. Ya hemos colocado, ahora vamos con los conceptos. Acá dice, hoy aprenderemos sobre la entrevista de personalidad. Ya vamos copiando y voy a ir explicándoles. Dice, esta entrevista de personalidad pues trata de recoger con veracidad. ¿Qué significa veracidad? Pues con la verdad, ¿no? A quien le hagamos la entrevista, esta persona tiene que decir la verdad. Tiene que contarnos la verdad. Dice, los detalles acerca de la vida del personaje entrevistado. Ah, ya. Entonces, esta entrevista de personalidad es sobre la vida de a quien vamos a entrevistar. En este tipo de entrevistas se muestran los elementos más significativos de la conversación. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer muchas preguntas, ¿no? En una entrevista se hacen muchas preguntas, pero lo que se va a mostrar va a ser lo más significativo, ¿ya? O sea, lo más importante de lo que nos va a contar. ¿Qué más? Pues existen otros tipos de entrevista. Entre ellos, aquí hemos seleccionado algunos, como son la entrevista de retrato o personalidad, que es la que vamos a ver aquí hoy, que es la de actualidad, ya sobre un tema actual, sobre algo que está pasando, se pregunta a un experto, se le entrevista, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en la pandemia. Ustedes han visto muchas entrevistas que se le hace a médicos, a doctores, a infectólogos, a presidentes, a algunos investigadores, a científicos. Entonces, todas esas entrevistas son de actualidad. Hay otras que son entrevistas de opinión, como por ejemplo las entrevistas que se les hace de repente a algunos personajes que están relacionados al tema, ¿no? En la actualidad, pues hemos visto quizás a los presidentes de los mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque están opinando acerca de las medidas que está tomando el presidente en estos momentos. Hemos visto entrevistas a los alcaldes. ¿Por qué a los alcaldes? Porque están opinando acerca de todo lo que está sucediendo en cada uno de sus distritos. Entrevistas a los ministros, a los congresistas, ¿ya? Entonces, hay otro tipo de entrevista que es la entrevista de noticia. Y la entrevista de noticia, pues es una entrevista que yo elijo para tocar un tema en específico y publicarlo en una noticia. ¿Ya? Por ejemplo, quiero en mi noticia publicar acerca del cuidado de las mascotas, entonces tengo que entrevistar a alguien que esté relacionado al cuidado de las mascotas. Podría entrevistar a un veterinario, ¿no? O a un experto en animales, a un zoólogo, depende de, ¿no? De qué animales también, ¿no? Un experto de repente en canes, un experto en felinos. Entonces, cada una de estas entrevistas va a tener su finalidad. Cada una tiene un objetivo diferente. Muy bien. Ahora terminamos de copiar. ¿Ya? Este propósito, acá ¿Copiamos? dice, sí, vamos copiando. Es exponer el trabajo, las ideas y los pensamientos de un personaje, su opinión sobre un tema o las experiencias en su vida. ¿Ya? Entonces nosotros les hacemos preguntas a quienes vamos a entrevistar y el propósito pues va a ser que nosotros tenemos que exponer
las ideas y los pensamientos que ellos nos comparten. ¿Ya? Va a ser sobre un tema en específico. Entonces el propósito es establecer cuál va a ser el tema. Por ejemplo, ya acá tenemos un ejemplo, dice, un entrevistador se dispone a escribir una entrevista a una familia que se dedica al reciclaje. ¿Ya? La familia Flores, así se llama esta familia que se dedica al reciclaje. Escribe ahora. ¿Para qué voy a escribir? ¿Ya? Yo siempre tengo que hacerme esta pregunta. ¿Para qué voy a escribir? ¿Por qué? Porque esta pregunta me va a ayudar a obtener la respuesta de cuál es el propósito de esta entrevista a la familia Flores. O sea, ¿para qué voy a escribir sobre la familia Flores? ¿Ya? Esa es la pregunta que debo de hacerme. Entonces yo tengo que responderme, ¿no? Tengo que decir, ¿para qué voy a escribir sobre la familia Flores? Entonces, como sé que esta familia se dedica al reciclaje, puedo poner aquí, ¿ya? Para ver su organización de repente, para ver cómo se organiza los elementos o los desechos reciclables. De reciclaje, ¿ya? Y también puedo escribir para, aquí pongo, para saber cuánto ganan al día de repente. Cuánto ganan al día y si les alcanza para, para subsistir o para sobrevivir, ¿no? O para sus gastos de familia. Muy bien, entonces yo tengo estos dos propósitos de la entrevista. ¿Para qué voy a escribir? Para estas dos cosas, ¿no? Uno, de repente, para ver cómo organizan sus elementos, ¿no? Llegan a ellos latas, cartones, periódicos, papeles, vidrios, plásticos. Entonces, para ver cómo organizan, ¿no? Yo entrevisto a esta familia y les voy preguntando, ¿no? De qué manera organizan, cómo hacen la limpieza, quién viene a recoger, a dónde lo venden y todo eso, cuánto cuesta, ¿no? Por eso el otro propósito es para saber cuánto ganan al día. Entonces, les voy preguntando, ¿no? ¿Cuánto ganan al día? ¿Cuántas personas vienen de repente a venderles su reciclaje? ¿Quiénes participan de su familia? De repente descubro que participa la mamá, el papá, los hijos, el tío, el primo, entonces participa toda la familia. O de repente descubro que solamente es los jefes de familia, mamá y papá, y de repente tienen trabajadores contratados, ¿no? Y si les alcanza sus gastos, ¿no? De repente ahí descubro que sí les alcanza, ¿no? Les alcanza de repente para pagar un buen colegio, o les alcanza de repente, no les alcanza, de repente solamente les alcanza para sus gastos de almuerzo o sus pasajes, ¿ya? Entonces, ese es el propósito de la entrevista, ¿ya? A ver, ¿qué otro propósito podemos encontrar? A ver, aquí podemos cambiarlo, ¿ya? De repente podemos, dice, ¿para qué voy a escribir? Puedo escribir de repente para saber si hay alguna organización que los apoya, ¿no? De repente hay alguna organización que los apoya, de repente la municipalidad los apoya, o hay alguna empresa que los apoya. ¿Y para qué voy a escribir? Pues para ver, para saber cómo se organizan, ¿no? Cómo se organizan en el trabajo, ¿no? Hay varios propósitos que puede tener una entrevista, y acá estamos poniendo dos, ¿no? Para saber cómo se organiza en el trabajo, o sea, pues, quién es el que lleva el dinero, quién es el que distribuye, quién es el que está ahí al tanto de que no está chequeando, que todo, observando que todo esté bien, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones de cada uno? ¿Quién es el que maneja de repente la moto o la camioneta o el camión en donde llevan sus residuos?
Y la organización, pues para saber quién nos apoya. De repente hay una empresa, una ONG o alguien que nos apoya. Ya, muy bien. Entonces, aquí podemos poner cualquiera de los 4 que hemos colocado hace un momento. ¿Ya? ¿Estamos aquí en el cuadrito ya o todavía? Me avisan, por favor, si ya terminaron. Ya, presten atención aquí a la tarea. Nos dice, ya, acá tenemos 2 personajes. Ya, quiero sus participaciones, por favor, y sus opiniones. Acá tenemos a un, ¿quién es este personaje? A ver. Doctor. Un doctor. Y aquí al costado tenemos, Frutera. ¿quién? Una frutera. Ya una vendedora de frutas, ¿no? Una frutera. Una frutería y una señora que atiende. Entonces, aquí en el primer punto me dice, entrevista a. No es que tú vas a ir a entrevistar, sino que acá vas a poner, ¿quién es el que aparece en la imagen? A ver, ¿quién es? Doctor. Un doctor. Entonces yo pongo acá, un doctor. Pero tú me vas a poner el nombre de algún hospital, ya del hospital que tú conozcas. Me pones, por ejemplo, un doctor del hospital Juan Pablo II, un doctor de salud, un doctor del hospital Cayetano Heredia. Ya me inventas aquí un hospital. Y acá también me pones, ya, ¿quién va a ser el entrevistado aquí? A ver, ¿cómo podemos ponerlo? ¿Quién es el que aparece en la imagen? Una frutera. Una frutera, ¿no? Una señora que vende fruta. Entonces acá yo pongo, ¿no? Entrevista a una vendedora de frutas del mercado Virgen de Fátima. O pueden poner aquí, a una vendedora de frutas del mercado La Buena Comida, ¿no? Me pones el nombre de un mercado aquí, ¿ya? Del mercado Mariátegui. Entonces acá me ponen el nombre del mercado. Luego, acá vamos a escribir el propósito. ¿Por qué yo quisiera, ¿no? ¿Por qué yo querría entrevistar a estas personajes, ¿no? ¿Cuál es la razón? Entonces acá yo pongo, pues, mi propósito, así como hace un momento acabamos de poner. Por ejemplo, me dice, propósito 1, ¿por qué yo entrevistaría a un doctor? A ver ustedes, opiniones, participaciones para ver sus participaciones. Para saber cómo están los enfermos. Ya, los enfermos de qué, a ver, específicamente, a ver, en esta coyuntura, en este momento, en la situación que vivimos. Coronavirus. Ya, muy bien. Como dice Brigitte, puede ser, ¿no? Acá puedo poner, para ver, ¿no? Cómo van, para saber cuántos son los contagiados, ¿no? De la COVID-19. ¿Ya? Eso puede ser un propósito. A ver, otro propósito, a ver, Ángela, dime un propósito. ¿Para qué yo entrevistaría a un doctor? Para saber cuánto gana. ¿De qué iba a hablar? Miss, para ver si tienen implementos de seguridad. Muy bien, ¿ya? Para saber si tienen implementos, ¿no? Para ver si el Estado les apoya, de bioseguridad. ¿Ya? Entonces yo puedo completar con lo que yo quisiera preguntarles a estos personajes, ¿no? Y ahí completamos lo del doctor. Puede ser eso, de repente tú puedes poner otro, ya ahí vamos a ver la creatividad de cada uno. Y a la señora del mercado, a ver, ¿cuál puede ser el propósito? ¿Para qué le entrevistaríamos? Para ver si cuánto van en su venta. Ya, puede ser, ¿no? Para saber cuánto gana, ¿no? Cuánto es su ganancia mensual de repente, ¿no? Cuánto gana en un mes. Ya, ¿y para qué más podemos entrevistarles? A ver, otra participación. Veo que solamente Ángela Brigitte me participa. Para saber si uno de sus clientes estaban contagiados de COVID-19. Ya, muy bien, como dice Brigitte, ¿no? Para preguntarle si le han hecho la prueba, ¿no? Si está contagiada. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntarle? A ver.
Opiniones. A ver, opiniones. Ya, Brigitte me está participando. ¿Y los demás? Reate y Aarón. Fabricio, Wendy. No se han dormido, ¿no? No. Ya, a ver, los escucho entonces. A ver, Para ver si hay un contagiado por cerca de Mercado. ya, a ver, Reate y tú, tus opiniones. Miss, A ver, dime, Ángela. para saber si está tomando medidas para su protección, para su Ya, muy cuidado. bien, para ver, ¿no? ¿Qué medidas está tomando? De repente está desinfectando diariamente las frutas, ¿no? De repente está utilizando sus guantes, sus mascarillas. Entonces, de esta manera vamos a nosotros desarrollar la tarea, ¿ya? Ponemos aquí el nombre de quién va a ser el entrevistado, ponemos los propósitos, ¿no? 2 propósitos por cada uno. Es más, mejor uno más, ¿ya? Les voy a poner 3 propósitos para que ustedes puedan desplayarse. Listo. Entonces, esta es la tarea, chicos, y así acaba el tema de hoy.